Hola, mi nombre es Rocío Linares y estoy cursando la licenciatura en Diseño en la Universidad de Palermo. Hoy les voy a presentar el momento 4 de la asignatura Materiales y Procesos 2, dictada por Mariano Ingerto. En este proyecto debíamos elegir una vanguardia artística para luego realizar un sitio web sobre esta. Personalmente yo elegí la vanguardia de Land Art y en esta instancia voy a realizar un recorrido sobre los contenidos teóricos vistos a lo largo de la cursada. Para empezar, las tecnologías utilizadas en el proyecto fueron Dreamweaver, que es un programa de edición de texto que sirve para poder crear y diseñar la web, y en este programa se utilizaron los lenguajes de programación de HTML, CSS, JavaScript y por último PHP, el cual se usa para diseñar sitios web dinámicos. Y también se puede combinar el PHP con base de datos. Es importante aclarar que lo que se codifique en PHP no va a ser interpretado por el navegador, sino por un servidor web que procese esas instrucciones y devuelva al cliente el código HTML resultante. Para esto se utilizó el programa SAMP junto con PHPMyAdmin para poder crear una base de datos local. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Estas pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. En el caso de este sitio web se trata de una base de datos dinámica, ya que la información almacenada se actualiza constantemente, a diferencia de las bases de datos estáticas. Dentro de las bases de datos dinámicas se encuentran las bases de datos relacionales, las cuales almacenan y proporcionan acceso a datos relacionados entre sí. El lenguaje que se utiliza en las bases de datos es MySQL, el cual sirve para gestionar las mismas. Su principal característica es que trabaja con las bases de datos relacionales, es decir, que utiliza tablas múltiples que se interconectan entre sí para almacenar la información y organizarla correctamente. Para poder crear la web también se hizo uso de las variables. Una variable en PHP es un espacio de memoria que guarda un valor y tiene un identificador, que es el nombre de la variable, y un tipo de dato, el cual puede ser, por ejemplo, un array. No es necesario indicar de qué tipo de dato es una variable, ya que el intérprete de PHP se dará cuenta según su contenido. Entonces, ¿cuál es el uso de la variable? Se utilizan para guardar información en ellas que luego usaremos varias veces a lo largo del código de la página. El array, también conocido como vector, es una colección de datos. Este se utiliza con el delimitador de corchetes para acceder a los diferentes elementos del vector. En otras palabras, un array es un conjunto de variables, y para acceder a esas variables dentro del array se utiliza un índice. A esto se lo conoce como array indexado, y en el sintaxis de array en PHP, el índice o clave se indica entre corchetes, y hay dos formas de definir un array. La primera es brindándole un valor a cada posición accediendo por su índice, y la segunda es definiendo los valores iniciales separados por comas dentro del array. Luego también está el array asociativo, el cual permite acceder a un elemento del vector por medio de un subíndice de tipo string. Además de las variables, en la web se aplicaron diferentes estructuras. Una de ellas son las estructuras condicionales, las cuales permiten, mediante la evaluación de una condición, orientar la ejecución hacia un bloque de instrucciones o hacia otro. El conjunto de instrucciones que se utilizan son if, else y elseif. Otra condicional es el switch, que busca dentro de los case el valor de la variable o expresión evaluada. Otro tipo de estructura diferente a los array están las estructuras repetitivas, es decir, los bucles. Un bucle es una secuencia que repite varias veces un conjunto de instrucciones, hasta que la condición asignada al bucle deja de cumplirse. Los bucles más comunes son el bucle for y el bucle while. El bucle for se utiliza para repetir más instrucciones un determinado número de veces. Se suele utilizar cuando sabemos seguro el número de veces que queremos que se ejecute la sentencia, y el bucle while se ejecuta mientras la condición del while sea verdadera. La condición del while se verifica antes de ingresar al bloque a repetir, y si se verifica falsa la primera vez, no se ejecutará el bloque. Cada vez que se utilice la base de datos en una página PHP, primero se hace una conexión al servidor MySQL. La función que permite esto es MySQL Connect y su resultado se guarda en una variable para luego hacer referencia a esta conexión cuando se la necesite. El lenguaje de manipulación de datos de MySQL consiste en 4 consultas básicas para recuperar o modificar datos. El primero es el insert, el cual inserta nuevos registros en una tabla, o también se puede especificar las columnas a las que se agregan datos. El segundo es el delete, el cual se utiliza para eliminar registros de una tabla o también todas las filas de una tabla.
El tercero es el update, el cual sirve para modificar o actualizar datos de una tabla. Y por último está el select, el cual selecciona datos de una tabla y luego devuelve un resultado que es una matriz de datos. A modo de cierre voy a nombrar 3 comandos de PHP que se utilizaron en el proyecto y también describiré sus funciones. El comando echo muestra en la pantalla lo que uno quiere, como por ejemplo cuando el usuario se loguea a nuestro sitio web se le muestra un mensaje dándole la bienvenida con el comando echo. El comando if, el cual es un condicional, se utilizó en el inicio de sesión, ya que si los datos insertados en nombre de usuario y contraseña son correctos, el usuario accederá a la sesión. Y por último, el comando else fue utilizado para que cuando el usuario intente loguearse sin estar registrado en la página, se lo redirija a la página de registro para poder hacerlo. Eso es todo y gracias por escuchar.